Y hoy quiero hablar de cómo nosotros enfrentamos la frustración ante situaciones que no salen como nosotros queremos. Me pasó que durante mucho tiempo yo tenía esta idea de hacer todo a la perfección y que por ende tenía que tener resultados iguales, ¿no? Tenía que tener resultados igual de perfectos. Pero sucede que, y para mi sorpresa, que la vida no es así. La vida no es como muchas veces uno se la plantea. La vida no obedece a nuestros caprichos. La vida no obedece a nuestros métodos. Y eso es algo que para llevar un camino de aceptación de la frustración y aprender a manejarla, creo que es necesario, es básico entenderlo. Entonces, sucede que esto me llevó a extremos. Esto me llevó a tales extremos donde yo sentía que ya no, que ya no podía tener vida social, por ejemplo. Yo ya no me lo permitía, ya no me permitía ni siquiera salir aquí, salir allá. Todo era como que muy metódico, todo tenía que ir como que muy cuadrado, si no, no era válido. Y yo creo que llegar a ese tipo de comportamientos muchas veces nos lleva simple y sencillamente a la toxicidad. Son unos estilos de vida que con el tiempo son insostenibles aunque seamos constantes. ¿Por qué? Porque en el proceso de querer conseguir estas metas muchas veces irreales nos llevan a destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Y es duro darte cuenta de que cuando llegas a esos puntos, estás cansado, estás frustrado o frustrada, estás en una posición donde no sabes ni cómo llegaste hasta ahí, porque muchas veces uno no es consciente de que tiene esos comportamientos. Incluso el llegar a sentirse culpable porque uno no cumplió con unas metas irreales, con unas metas insostenibles. Ese sentimiento de culpabilidad porque estamos adaptados y nos han metido en la cabeza que tenemos que ser hiperproductivos. Es decir, hace varios años atrás, la humanidad no trabajaba tantísimo, tantísimo para recibir, por ejemplo, un sueldo, tantísimas horas para solo sobrevivir. Pero bueno, eso ya son otros temas, ¿no? Entonces, eh, tras años de tener este tipo de comportamientos, me di cuenta que no estaba llegando a ningún lado porque no estaba obteniendo los resultados que yo quería. Y es ahí cuando me decepcioné. Simple y sencillamente dejé de intentarlo porque dije, bueno, si yo no estoy cumpliendo con estas metas, que por cierto son insostenibles y reales, son cosas que no están cuidando a la vez de mi salud, es porque no vale la pena seguir luchando. Entonces me fui al otro extremo, al extremo nihilista de no querer hacer nada o de hacer las cosas a medias o de hacer las cosas sin ganas, de entrar en una pérdida total del sentido, una pérdida total del sentido que se convirtió clínicamente en depresión, ¿no? Cuando uno entra en ese estado de decepción total de la realidad, que porque el sistema muchas veces funciona, sobre todo en mi contexto, funciona de maneras injustas, le vamos a llamar así, ¿no? Lastimosamente, y también hablando del sistema económico en el que vivimos y en el capitalismo, muchas veces, y en el sistema educativo sobre todo, muchas veces los que no se adaptan porque tienen formas diferentes de ver la vida, formas distintas de educarse, porque tenemos formas distintas incluso de expresarnos y de cómo eh, interpretamos la realidad, y al no verse adaptado con la sobreproductividad que tiene este sistema económico en el que vivimos, pues simplemente es decepcionante toparse con esa realidad, ¿no?
Entonces, y quiero decir, aclarar, ¿no? Obviamente, y desde un punto racional, trabajar es necesario. Es muy necesario. Esforzarse es vital y yo soy una prueba de eso, ¿no? Es decir, estudio varias horas al día. Estoy hablando de unas 4 horas al día, 6 horas al día. Además de eso, grabo videos. Además de eso, doy tutorías, que es lo que consume gran parte de mi día. Entonces, no nos hagamos la idea de que trabajar es malo, no. Lo que sí es malo es exigirnos más de lo que podemos por querer hacer todo perfecto, por querer sobresalir en todo, porque nos vamos a perder a nosotros mismos. Es así de sencillo. La idea de querer ser perfecto me llevó a la decepción total. Por tener una mente también he de decir cortoplacista, ¿no? De que todo me tiene que salir así al pie de la letra y, y el mundo no funciona así, ¿no? Lidiar con la depresión en ese momento es igual de difícil que adaptarse, ¿no? Que empezar a adaptarse al sistema educativo. Y yo siempre he tenido una mente bien, ¿cómo lo voy a decir? Un poco antisistemas. Yo he sido un poco antisistemas y he de aceptarlo, ¿no? Esta idea de ir en contra del sistema y hacer las cosas diferentes muchas veces pasa factura. Y pasa factura porque un sistema que ya está establecido y que ha sido así durante largos años, no va a cambiar de la noche a la mañana y tampoco va a obedecer nuestros caprichos, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque los problemas mentales, los problemas psicológicos, no es que vengan de nuestra mente y que simplemente nosotros nos sintamos mal y nos sintamos tristes y que la vida no tiene sentido. No, hay que entender que nuestro contexto, nuestras amistades, el lugar en donde habitamos, donde crecimos, la gente con la que rodeamos, la sociedad entera, tiene que ver con eso. De pronto, gente trabajando 8 o 10 horas al día, todos los días, solo descansa fines de semana y así una y otra vez, problemas económicos, tengo que pagar facturas, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. ¿Cómo no voy a desarrollar una depresión? Si un sistema académico a mí me está pidiendo que aprenda esto, hay libros enormes de medicina, ¿yo cómo me voy a meter todo esto en tan poco tiempo? El sistema quiere que aprendamos e incluso muchas veces los temas de forma superficial, que nos preparemos solo para un examen, cosa que a mí me parece un tanto ridícula. ¿Cómo yo voy a estudiar solo para un examen cuando yo voy a ver pacientes? El paciente mío no es un examen. Entonces, mi mayor problema fue ese. Cuando yo empecé a leer, por ejemplo, biología, yo me enamoré de la biología. Yo pasaba horas y horas y horas leyendo y dominaba los temas de biología. ¿Qué sucede? Sucede que cuando yo llego al examen, mis conocimientos no están adaptados para responder un examen que muchas veces carecía incluso las preguntas de sentido un poco, ¿no? Entonces, mi pregunta era, bueno, entonces, si yo, como estudiante, lo que quiero hacer es entender los conceptos y dominarlos y ser casi un científico porque me encanta esto, pero llego al examen y todo lo que estudié no encaja con lo que me están preguntando. A lo mejor son preguntas muy específicas como para perjudicar al estudiante. Entonces muchas veces no es que no he estudiado ni que yo sea un mal estudiante, es que la forma en la que están evaluando no encaja con el libro, por ejemplo. Deberían de preguntarme lo que está en el libro y eso fue uno de mis principales problemas. Seguro otras personas tengan otros problemas porque tienen otros sistemas educativos distintos, pero en mi sistema educativo fue esto. Y seguramente en tu sistema educativo también hayan otras formas de evaluar con las que tengas también que adaptarte y que también te están volando la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces tenemos que ceder y adaptarse al sistema educativo. Así de fácil. Y esto muchas veces nos vuela la cabeza. ¿Cuál es mi conclusión?
No sé, o sea, nos adaptamos al sistema. Seguro es lo que toca, ¿no? Em, la forma en adaptarse al sistema, ver exámenes pasados, hacer métodos de estudio en base a exámenes pasados, estudiar lo que los catedráticos quieren que aprendamos, porque eso es así, ¿no? Es la manera y no hay nada que hacer. Em, entonces, esa fue una de las maneras en las que yo lidié con la frustración, ¿no? El decir, bueno, tengo que adaptarme. Y esto parece una opinión no muy popular, parece una opinión que no va a resonar con muchas personas, pero es así, me tuve que adaptar. Otra sería cambiar el sistema, pero como un estudiante menor de edad, con limitaciones económicas, con cero poder político, ¿cómo voy a cambiar yo la situación? La única forma en la que yo podría cambiar la situación es hablándolo, es mediante esto, ¿no? Hablar, hablar y hablar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuestionar el sistema, cuestionarnos acerca de cómo están formuladas las cosas, para qué y por qué. Preguntarse. En la universidad aprendemos muchas cosas menos, y lastimosamente, a cuestionarnos sobre la realidad, a cuestionarnos sobre el por qué esto es así, por qué aquello es así, a tener un criterio propio que muchas personas lastimosamente no cuentan con ese criterio propio. Una de las formas en las que lidié con la frustración y lidié con la depresión fue afrontar la realidad tal y cual es. Yo no te voy a decir, no, piensa positivo, sigue adelante. Es importante, desde luego, tener un pensamiento positivo para que nos permita afrontar la realidad. Esta realidad que muchas veces carece de sentido. Pero esa mentalidad va a ser igual de escueta que el sistema educativo a largo plazo y vas a volver a caer si no aceptas que debes, dentro de lo que cabe, adaptarte al sistema. Y cuando tengas la oportunidad de cambiar las cosas, hacerlo. Mientras tanto, toca luchar. Entonces, una de las cosas para mí, para lidiar con la depresión, fue también aceptarme a mí mismo, ¿no? Aceptar que yo soy así, aceptar que a mí, independientemente de lo que esté pasando, yo voy a seguir adelante, ¿no? Es una mentalidad de resiliencia. Una mentalidad resiliente te ayuda a afrontar las situaciones que, por más duras, ya sean económicas, ya sean sentimentales, ya sean aquí, allá, te ayuda a seguir adelante. Cada paso, día con día, cada esfuerzo, eh, el tiempo que uno dedica a hacer actividades es importante. Escribir tus pensamientos es otra forma eh, de salir adelante. Todo importa, todos los esfuerzos, eh, toda la, las conclusiones a las que nosotros llegamos son bloques que van construyendo nuestra personalidad y que nos van formando para afrontar un mundo que no es igual al de hace 50 años. En un mundo donde lastimosamente el poder adquisitivo ha disminuido, tener una casa ahora es más caro, comprar un terreno no se diga, tener su propio carro, tener tu propia entrada y flujo de dinero, ahora todo se volvió más pesado. Y es así. Y esperemos que algún día esta situación mejore. Pero mientras no mejora esta situación hay que tratar la manera de mantenernos vivos y de buscar dentro de nuestras posibilidades materiales, dentro de nuestra realidad, una tranquilidad. Por eso estaba también muy de moda el estoicismo, ¿no? Porque no hay de otra. Mantener la estabilidad mental, mantener una estabilidad laboral, son, son muchas veces eh, desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Entonces mi conclusión es, hay que seguir luchando. Me gustaría llegar a otra conclusión más positivista y más popular, pero es lo que hay. Espero que te haya gustado. Gracias por acompañarme y nos vemos en un siguiente episodio.